Buenos días, un abrazo fraternal a todos. Y bueno, muy buen testimonio de evangelizar. Pero justamente me pidieron también a mí un curso de evangelización nuevamente, por lo menos de una tarde, porque hace falta evangelizar. Más que nunca la gente está perdidas sin Cristo. Quiero hacer una reinterpretación de eso que dice, id y haced discípulos a todas las naciones. El énfasis no está en ir, sino en hacer discípulos. Por eso está muy bien lo que se hace. En el mundo entero se necesitan misioneros porque la gente está desorientada, perdidas, y Satanás se opone a la evangelización. Por eso no es tan difícil hablar a las personas. La interpretación correcta es, mientras vayan, hagan discípulos. Yo salgo a la calle y tengo oportunidad, tengo que hacer discípulos. Estoy en mi trabajo, tengo que hacer discípulos. Hacer discípulos, a evangelizar nuestro modo de vida, porque la gente está perdida sin Cristo. Tenemos que hacer énfasis en eso. Tenemos que evangelizar aquí, hasta Jerusalén, allá, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De acuerdo al llamado. Esa interpretación de ir a ser discípulos, a veces escuché un comentario que perjudicó mucho a las personas, a los creyentes, porque, bueno, que se vayan los que tienen llamado. No es así. Todos estamos llamados a salir, a ser discípulos, a evangelizar. Es la única manera de que los hombres puedan cambiar y, sobre todo, no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Eso es lo necesario. Bueno, vamos a estudiar un poco Mateo. Vamos a comenzar con el tiempo que nos queda. Vamos a ver, abran por favor Mateo 1. Mateo no es muy recomendable para una persona nueva. Si se le da, por ejemplo, dice, lee Mateo. Comienza acá en el capítulo 1 y da una genealogía que para muchos no tiene sentido. Pero esa genealogía es muy importante. Voy a leer un poquitito nomás acá. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Hezrón, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ir viendo por qué es importante esta genealogía. Vamos a hablar primero de los 4 evangelios para tener una idea nomás. Mateo escribió para los judíos. Hay mucho más que decir. Es el evangelio del rey. Habla del rey. Habla para los judíos especialmente, pero es para todos. La palabra de Dios para todos. Para que tener en cuenta, cuando habla del rey, todo es el rey, el rey. Por eso la genealogía es importante. Ya vamos a ver. Marcos escribió para los romanos. Este evangelio no menciona la genealogía porque en Roma había muchos esclavos y Jesucristo aparece como siervo, como un servidor. ¿Y a quién le interesa la genealogía de un siervo? ¿Entienden? Le digo, hay muchas cosas que hablar, así que no digan, no dijo tal cosa porque hay muchas cosas que hablar de esto. Lucas de Evangelios para los griegos. Los griegos siempre hacían énfasis a la persona. Jesucristo se presenta allí como hombre, el hombre perfecto. Entonces, los griegos admiraban la belleza, todas esas cosas, y escribió para los griegos la perfecta humanidad de Cristo. Juan escribió el Evangelio universal. Es el Evangelio que presenta la deidad de Cristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Jesucristo es Dios. Entonces, Juan enfatiza mucho la deidad de Cristo. Vamos a avanzar un poco porque el Evangelio de Mateo, muchos eruditos han llamado uno de los libros más importantes de toda la historia. Nos conecta eso de Malaquías, el último libro, a Génesis. Y estudiamos ese periodo intertestamentario, que es muy importante. Muchas cosas sucedieron. ¿Alguien se acuerda de lo que pasó en el periodo intertestamentario? ¿Alguna cosa? Hay un micrófono allí, vamos a decir, si pueden hablar. ¿Alguien que me pueda ayudar un poco? A ver, alguien, guardo. Muy bien.
Gracias. ¿Se acuerda que era lo importante? Que había varias potencias que dominaban. Y, por ejemplo, Persia se encargó de liberar a los judíos cuando estaban en Babilonia, es muy importante. Después, ¿qué aportó Grecia? ¿Se acuerda qué aportó Grecia? ¿Cómo? Sí, la lengua, muy bien, la lengua es como el inglés, eso hizo que el evangelio se pudiese transmitir por todas partes. Veo que tuvieron problemas en guaraní, hay que hablar en guaraní, para transmitir a las personas. Porque por más que digas, te va a decir sí que entiende, pero no entiende. En guaraní hay que procurar entonces hablar. Los romanos, ¿qué aportaron? A ver, ¿se dan cuenta? Cuando se escucha no se aprende, ese 5% nomás se aprende. Por eso hay que escribir. Los romanos. A ver, ¿cómo? Eh, la ley, y más que más, está muy bien, está la ley, toda el fondo, trasfondo político. Hay algo muy importante. La comienza con P. Muy bien. La paz, hubo paz en ese tiempo. Jesucristo nació por eso en un contexto de paz. ¿Qué más? Roma. Había algo que ahora Marito está haciendo mucho. Eso es lo que él más enfatiza. Los caminos. Los caminos. Los caminos, por eso los misioneros pudieron desplazarse de un lugar a otro. Bueno, entonces básicamente hay muchas cosas que sucedieron allí, pero tiene que acordarse de eso. Y los judíos que fue, que es nuestra raíz también. Allí también surgieron los fariseos, los saduceos. Por eso es lo que cuando es estudio hay que anotar, porque uno se olvida. Está comprobado. ¿Cuántas miles de predicaciones? Miles, bueno, cientos vamos a decir, bueno, exagerar. Ya escuchamos y cuánto aprendimos de eso. Muy poco. Porque hay que estudiar. Por eso yo digo, esta no es una predicación, sino estudio. Tenemos que estudiar, saber, conocer. Yo le hice una prueba de cómo a veces leemos y no captamos porque no atendemos. Vamos a seguir. No es una reprensión, sino que no sucede a todos. Poco se aprende. Hay cosas que nos impactan y a veces eso queda. Sigamos un poquitito más. ¿Quién era Mateo? En Mateo 2:14, ¿quién sabe qué era Mateo? A ver. ¿Qué era? ¿Quién dijo algo muy bien? Dijo. Ahora se cayó. Exacto, un recaudador de impuestos. ¿Cómo se le llamaba también a Mateo? Leví. Era un recaudador de impuestos. Y era notable Mateo, de muy joven fue llamado por Cristo. Él estaba sentado a la mesa, Jesús le dice, sígueme. Seguramente ya antes habrá escuchado mucho de Jesús y él se levantó y dejó todo y le siguió a Cristo. ¿Qué hizo Mateo también? ¿Por qué se le puede recordar? Otra cosa más. Escribió el libro Mateo. También por eso es importante. Escribió el libro de Mateo. Eso está en Marcos 24, Lucas que dice la misma cosa. Más o menos lo voy a leer porque pasa el tiempo. ¿Cuál era la esperanza de los judíos del primer siglo? ¿Qué pasó en cuanto al plan de Dios? ¿Le habría fallado Dios? Mateo escribió para contestar esta pregunta, porque no sucedía nada, 400 años, y no sucedía nada. Y Mateo allí en el libro le explica para qué, por qué vino Cristo, porque ellos esperaban una liberación de la esclavitud de Roma, porque cuando eso Roma es el que estaba dominando a todo el mundo. Y también eso los romanos que aportaron también es de que perseguían a los cristianos aparentemente, pero después les daba libertad. El tiempo de Jesús, ¿cómo se llama? Los sacerdotes del templo tuvieron mucha influencia. Lo único que querían los romanos es sedición y que se cumplan las cuantas leyes que ellos establecieron. Continuamos. Mateo presenta el significado de la genealogía de Jesús.
La genealogía de Jesús testifica su derecho a tomar el trono de David, de ser el Mesías de Israel. Esto es la genealogía desde el punto de vista humano. Tenía que descender de David, de Abraham, David y toda esa descendencia. Por ese panorama donde describe allí, se ve la línea roja, es toda lo que sería después la genealogía de Jesucristo. Y de la misma familia tenía que ser. Tenía que ser de la misma familia. Entonces tenía que ser Cristo de la familia de David. Y fue, ese es el punto de vista humano. Fue, va por la línea de José y de María, que los dos eran descendientes real. Continúa un poco más, Mateo 1. La primera pregunta que un judío era si podía él demostrar que era judío, si era hijo de Abraham o de David. Mateo contesta esta pregunta en forma convincente, porque a Jesucristo muchas veces le acusaron que él no era. Cuando discutían con Jesús, algunos del pueblo allí que siempre hacían la contra a Jesús, le acusaban de todas las cosas. Y le dice que ellos no iban a ser esclavos si confiaban en Cristo. Más o menos eso era. Y le dice, nosotros nunca fuimos esclavos de nadie. Y en otra parte dice, nosotros somos hijos de Abraham. No somos hijos de fornicación. ¿Por qué? Porque ella decía que Jesús nació de una manera adúltera. Porque a ellos no le entraba en eso que María tenía que concebir por medio del Espíritu Santo. Mateo indica el linaje humano de Jesucristo. Y allí tenemos en Mateo 1:17 y después vamos a ver su linaje divino. Entonces allí, acá aparece una cosa en la genealogía, una cosa importante, creo que está después, vamos a ver. Además, Jesús muestra que Jesús es el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham. Y eso estamos en Génesis 12:1. Yo le voy a leer acá. Bueno, no tengo acá, si alguien puede leer. Génesis, a ver, Génesis 12:1-3. ¿Quién puede leer? Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engendraré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Será bendita toda la familia de la tierra por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Eso le prometió a Abraham. Por medio de Jesucristo, Jesucristo bendijo a todas las naciones. Y en Gálatas 3:8 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y eso se refiere a Jesucristo. Entonces esto se cumplió al pie de la letra todo esto. ¿Después de cuántos años? 700 años más se cumplieron. Esas profecías, eso cuando alguien quiere discutir que Dios no existe o cómo se sabe que la Biblia es verdad, es una de las pruebas, las profecías. Si hay una teoría de la probabilidad y que tiene sus reglas. Si yo le digo, bueno, cualquiera de ustedes va a salir allí y al salir vas a ver un auto Toyota. ¿Qué probabilidad hay que se cumpla? Hay cierta probabilidad, ¿verdad? Y si le digo, al salir de allí vas a ver un auto Ford amarillo. Es más difícil, ¿verdad? La probabilidad. Pero si yo les digo, ¿sabes lo que va a ocurrir contigo? El año que viene, en esta misma fecha, a esta misma hora, en Nueva York, te vas a encontrar con una persona que te va a dar un sobre con $1,000. ¿Qué probabilidad hay que se cumpla? Difícil, ¿verdad? Difícil. Sería más o menos algo extraordinario, una coincidencia para que sea
La probabilidad sería de millones, más o menos. Sin embargo, ¿cómo se puede profetizar años antes y se cumpla al pie de la letra? Es increíble. ¿Cómo se puede negar que la palabra de Dios no sea verdad y que Dios no exista? Es imposible. ¿Quién puede tener la mente para inventar todas estas cosas? No se puede. Qué Dios poderoso, que Dios se cumple al pie de la letra todo lo que Él dice. Un plan divino, dice Mateo 1:17, entonces presenta el linaje humano de Jesucristo. En medio de esta lista aparecen 4 mujeres. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son las mujeres? Rahab, muy bien. ¿Alguien más? Ruth, muy bien. ¿Alguien más? Tamar, muy bien. Y alguien más no menciona su nombre, pero se tiene que saber quién es. ¿Eh? No. ¿Usted sabe? Muy bien. Entonces tenemos 4 mujeres. Pero ahí está. Tamar es un capítulo trágico de la Biblia. Es un capítulo, como dice el doctor Magui, es uno de los peores capítulos de la Biblia. No voy a contarle la historia, pero se metió en una especie de prostitución con su suegro. Sin embargo, está figurando en la lista de la genealogía de Jesús. Rahab, que fue una ramera, estuvo en Jericó, se casó con un israelita y allí descendió David, lógicamente, porque era una persona. ¿Por qué Dios elige a esta persona? Bueno, vamos a ver. Ruth, esta es una historia muy linda, muy linda. Ruth, una moabita, que tampoco tenía una gentil, no tenía derecho. Incluso después vino una maldición sobre ellos, pero Ruth con su suegra vino y se casó con Booz. Y allí nace el rey David, primero hijo y bueno, nace de allí con 2 generaciones más. Nace nace el rey David. Y Ruth entonces era una moabita convertida, se dice, una historia muy linda. Tienen que leer un poco la historia de todo eso, es muy, muy linda, una historia muy linda. Y Betsabé, ustedes saben, ¿qué pasó con Betsabé? ¿Qué pasó con David? David, hubo un problema allí. A ver, ¿quién? Hable, no tenga miedo a hablar. Total, vamos corrigiendo. Yo también me equivoco a veces. No la muchas veces. nombran, sino que en el versículo 6 dice, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Sí, O sea, no la exacto. nombran, sino Sí, dice sí, sí. mujer de Urías. Mujer de Urías. ¿Y quién fue Urías? Era el soldado de David. Un general, un comandante era. Sí. ¿Y la esposa de Urías quién era? Betsabé. Betsabé. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo entonces entra en la genealogía? ¿Qué pasó con el rey David? ¿Cómo fue la historia? Vamos a ver. Tenemos que repasar un poco la historia. A ver. Sí, sí, por eso, pero ¿por qué? A ver, ¿quién sabe? No creo que no sepa la historia de David, qué pasó con David. ¿Se acuerda que subió arriba en el tejado? Una mujer que se estaba bañando. Y entonces David, como era tecoreí, no tenía nada que hacer en eso, vio allí a una mujer y le dijo, tráigame a esa mujer. Él era el rey. Ahora yo me pregunto, ¿por qué Betsabé vino? Para saber, le llamaba rey, pero ¿quién es culpable allí? Tuvieron una relación y David cometió un gran pecado. Trajo adulterio, le hizo matar al esposo para quedarse con ella. Fue tremendo. Pero David se arrepintió sinceramente y Dios escuchó y le perdonó, pero las consecuencias quedaron. Ahora, ¿quién es culpable allí? ¿David o la mujer Betsabé?
David tenía que estar en tiempos de guerra, dice, tenía que estar con ellos en la guerra. ¿Cómo? David tenía que estar en tiempo, tenía que estar como los reyes, porque ellos estaban en guerra, él tenía que estar allá en la guerra. Y él estaba en su palacio tomando una siesta. Sí, O pues ¿por qué? sea, en cuanto a culpable, si es por el pecado, él podía haber evitado esa situación haciendo lo que tenía que hacer como rey. Eso es una opinión mía. Bueno, pero él pudo haber estado allí también mirándolo y de repente vio nomás allí y se le apareció. Pero ¿qué es el pecado? Ella le hizo llamar, ¿sí? Y de saber por qué no, por qué se prestó ella a eso. ¿Cómo? A ver, todos juntos. No quiero machismo. Los dos por igual para mí. Sí, Cada uno, como cuando Dios le castigó a Adán, Eva, la serpiente, cada uno con su castigo y cada uno con su responsabilidad de que decidió pecar. Tipo, yo no creo que la mujer sea más pecadora que el hombre. a ver, las mujeres defienden a las mujeres, los hombres a los hombres. Los dos eran culpables, pero David era el responsable, porque era el rey, el hombre. Él no debería haber cometido ese pecado. Y Dios no le condena a Betsabé, a pesar de que sí tuvo también tuvo su castigo, porque el hijo que tuvo murió. Allí no habla de Betsabé, pero habla de David que lloró mucho por ese hijo. Pero luego tuvieron otro hijo que es Salomón, y Salomón entra entonces allí. Por eso Betsabé está allí una mujer. Ahora, hasta la pregunta. Ay, ¿qué le voy a poner? Ah, yo le perdí. ¿Por qué Dios incluyó a estas mujeres? Yo no sé, ¿saben ustedes? ¿Qué les parece? ¿Qué se puede sacar? Porque Dios es sabio, poderoso, no se equivoca Él. A ver, con el micrófono, por favor. Que Él puede perdonar pecados cualquiera que sea, a lo que Él viene, ¿verdad? Una de las cosas es esa. Él puede perdonar pecados. Hay esperanza para todos. Dios puede perdonar hasta el peor pecado, pero con la condición de arrepentirse. Porque hay muchos que no se arrepienten. Entonces no hay perdón. Pero nunca hay que tomar estos ejemplos en forma negativa. Porque supe un caso de un creyente que se metió con varias mujeres allí y dice, pero ¿cómo si David y Salomón tuvieron varias mujeres? Eso no es excusa. ¿Cómo se va a tomar eso? Justamente para evitar esas cosas. Pero lo único que muestra que la debilidad del hombre, hablando hombre, también la mujer, es tremenda. Nadie puede estar firme. Solamente Dios en su soberanía también hace que las cosas funcionen y le incluye a estas mujeres. La realeza depende del linaje, por eso es importante la descendencia de Jesús. Ahora vamos al nacimiento de Jesús. Ahora sí, vamos a ver, termina ya, vamos a 5 minutos. Vamos a leer por lo menos un poquitito para comenzar nomás. Por favor. Vamos a hacer lo siguiente, como hicimos aquella vez, algunos saben ya. Vamos a leer un poquitito nomás aquí, del 18. Todos quiero que tengan la Biblia y que atiendan bien. Presten atención. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, y aquí un ángel, Señor, apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Ahora cierren su Biblia, no miren, Dios les ve, no hagan trampa. ¿Cómo se le apareció? ¿En qué forma se le apareció
el ángel a José? ¿Cómo? Muy bien, allí atendieron ya. ¿Verdad? Bueno, esta es más fácil también. ¿Cómo estaba María con relación a José? ¿Cuál era su relación? ¿Cómo? Desposado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Estaba qué? Comprometida. Sí. ¿Y por qué entonces cuando ella concibió el Espíritu Santo, dijeron que ya no cometer adulterio? Adulterio se comete cuando se está casado. Porque si ella estaba desposada nomás. Todavía no estaba casada, no se juntaron ellos. ¿No saben? ¿No? Sí. Porque el compromiso antes era formal. Ya se tenía en cuenta, para romper ese compromiso tenía que divorciarse. Ya estaban casados prácticamente, pero todavía no estaba consumado, todavía no llegaron las bodas. Tenía que hacer después las bodas. Por eso dice desposada. Estaba comprometida, dice. ¿Cómo se hace? No se hace más compromiso ahora de anillos antes de casarse. Mira, estoy yo desactualizado. ¿Se hace compromiso o no? ¿Cómo? Se hace. ¿Y qué se hace con el anillo? ¿O no se pone todavía el anillo? Parece que no saben cómo es. A ver, Wendy, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Allí? ¿Muy bien? Ya, un momentito, ahí para que escuchen todo. Por lo menos de nuestra realidad de Brasil, lo que se suele hacer es cuando uno hace un compromiso para casarse, poner el anillo en el dedo de la mano derecha. Y cuando sí. se casa, pasa a la izquierda. Esa es la... Entonces hay como el noviazgo, un periodo de compromiso realmente con la fecha para casarse y ahí se consume el matrimonio y pasa el anillo a la mano izquierda. Sí. Yo creo que yo era el único que hice así. Pero se tenía a la derecha, sí, después se pasaba a la izquierda, así era. ¿Y ahora cómo es? ¿O no hay más compromiso? No, nadie no se compromete ya. Se juntan nomás los ya y no, pero los creyentes no debe ser así. ¿Cómo es el compromiso ahora? Nadie sabe. No se hace, ¿no? ¿Verdad? Ponerlo. Yo sí recibí, Rodolfo me entregó en el campamento y nos engañó todito. En un juego nocturno del pedido. Y así también fue del cambio de derecha a izquierda. Decía que eso más o menos garantizaba que no se meta con otra mujer. Pero ¿qué pasa con los hombres? Sacaban nomás el anillo y se ponían en el bolsillo y ya listo. A ver. Muy bien. Para eso que estabas preguntando, inclusive la figura de los esponsales, se conoce esa. Ya en aquella época y hasta hoy era parte del derecho romano y implicaba obligaciones legales. Hoy, inclusive, hasta no me acuerdo si todavía está vigente, pero en la ley nuestra, hasta hace unos par de años atrás, me parece inclusive, estaba contemplado eso, la promesa de un esponsal, cuando vos te comprometías, implicaba una responsabilidad legal también, que si la rompías tenía consecuencias. O sea, no es una figura, ahora dejó de moda, como dijo Jorge, pero una figura legal inclusive que en aquel tiempo, más que estaba Roma, tenía un sustento legal muy fuerte y el compromiso de esponsal era un compromiso inclusive no solamente formal, sino que legal también. ¿Y cuál era la pena que, estando así, se metía con otra persona? ¿Cuál era la pena? ¿Cómo? Apedrear. Tenía que morir apedreado. Por eso lo que es importante es lo que José hizo. Vamos a dejar para el próximo, dije, no, ya a pasar la hora. Yo respeto siempre la hora porque hay muchos que están ocupados. Pero yo les voy a pedir una cosa, que lean en sus casas, por favor. Y que anoten ciertas preguntas también si tienen. Yo le voy a hacer allí, por estos medios de la Secretaría, voy a enviar unas preguntas, más o menos 10 preguntas. Por favor, si pueden en su casa completar. Yo le voy a poner todo el versículo y todo. Pero que aprendan bien un poquitito. Para terminar, quiero decirles una cosa. Hay
2 listas. La genealogía de Jesucristo, la parte humana, nació de hombre. A engendró a B, B a C, y así va haciendo. Ahora en la lista divina que Jesucristo demostró allí, el nacimiento virginal de María, sin la intervención de hombre. Allí estaba su divinidad. Yo quiero decir también que hay 2 listas actualmente, 2 registros. Uno que se adquiere por nacimiento nada más, en la lista de los vivientes. Todos estamos en esa lista de los vivientes. Es por nacer. Nosotros no hacemos ningún esfuerzo. Nacimos y estamos en la lista. Hay otra lista más importante, la que Dios tiene en el cielo y que solamente están registrados aquellos que reciben a Jesucristo como Salvador. Es la lista más importante. Y en esa lista, ¿cómo se entra? Naciendo también por un nacimiento espiritual, como le dijo a Nicodemo. A Nicodemo le dijo, no puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Y ese nacimiento es importante y asegurar. Quiero leerle un poquitito una canción que antes cantábamos mucho, hasta ahora creo que algunos conocen. Dice, cuando la trompeta del Señor se toca la final. Porque dice 1 Corintios que se va a tocar trompeta. Y en un momento, en un abrirse y cerrar de ojos, vamos a ser levantados al final de la trompeta. Y vamos a estar con el Señor siempre. Y dice, cuando la trompeta del Señor se toque la final, con fulgor apunte el día eternal. Y los redimidos suban a su casa celestial, cuando allá se pase lista, yo estaré. Qué importante es que pueda decir, yo voy a estar. Que mi nombre esté allá en los cielos. Eso es muy importante. Eso Jesucristo le dijo a los discípulos que estaban contentos por el trabajo que hicieron. Y les dice, más bien alégrense porque su nombre está escrito en los cielos. En este momento, con todo lo que se escuchó, todos los testimonios, cada uno es responsable ante el Señor. Porque yo creo que se habló claramente, y se habló claramente de que uno tiene que recibir a Cristo. El solo hecho de venir a la iglesia no garantiza de que uno sea creyente. Hay que recibir de corazón, pedir perdón por el pecado y recibirle a Cristo. Yo por lo que veo, creo que todos recibieron ya a Cristo, están en la lista. Pero si no tienen esa seguridad, asegúrense de recibir a Cristo. Que todos estemos allá. Y cuando se pase, cuando seamos arrebatados, que no quede una sola persona aquí, si viene ante el Señor. Estamos en una época muy difícil. Las guerras, pronósticos, ahora China quiere invadir Taiwán y Estados Unidos dice no vamos a permitir. En cualquier momento puede haber un desastre en toda la tierra. Pandemia, que cada momento hay una convulsión en el mundo. Los científicos están desorientados con la cuestión del telescopio, James Webb. Se asombra de las cosas que están viendo. Y los científicos lloran por la grandeza y la belleza que tiene. Pero ellos están buscando el origen de toda la humanidad, del mundo y el hombre. Y en la Biblia está clarísimo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el principio. Y como si Dios le dicen, exploren. Y que exploran más. Y ahora descubrimos una galaxia dice, que nunca se vio. Dice. Y se cree que existen no sé cuántas miles de galaxias. Más o menos como Dios le dice, sigan adelante. A ver si encuentran allí a Dios. Es por la fe en la palabra de Dios de una forma tan sencilla. Y creo que en nuestra fe tenemos que tener firme. Dios existe. No puede ser un universo tan grande que sea al azar. Que el Señor le bendiga. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Le pediré a Javier. Padre nuestro, Señor, continuando en tu presencia,
Estamos, Señor, agradecidos por el privilegio que estamos de poder venir a tu casa, Señor, escuchar tu palabra, meditar, escudriñar, Señor y Dios, en tu palabra. Gracias por este mensaje claro, Padre, en que vos te hiciste hombre, Señor y Dios, para venir a salvarnos. Nos presentamos, Señor, agradecidos y te entregamos el resto del día, Padre. Que realmente que todo lo que hagamos y digamos sea guiado por ti, Señor. Te encomendamos la semana en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, que murió por nosotros. Amén.